Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. El video de hoy no trata solo de una familia famosa, sino de una carta final que reveló un dolor silencioso escondido durante décadas. Es la historia de una madre, una hija y un legado marcado por la pérdida, la memoria y el amor. Lo que estás a punto de escuchar no se anunció en una rueda de prensa, llegó en forma de palabras escritas cuando ya casi no quedaba tiempo. Durante años, personas cercanas a la familia Kennedy han insinuado que sobre la vida de Caroline Kennedy siempre hubo un peso invisible. No era escándalo, no era ruido mediático, era algo mucho más silencioso y constante. Una carga emocional que no se nombraba, pero que nunca desaparecía. Ese peso no se manifestó con declaraciones públicas ni comunicados oficiales, sino a través de una carta escrita por su hija, una carta breve, medida y profundamente definitiva. Según alguien que conoció de cerca cómo se desarrollaron los hechos, esa carta no buscaba causar dolor. No era un reproche ni una despedida dramática. Era un intento de explicar, de ordenar sentimientos, de darle sentido a una vida vivida con extremo cuidado emocional. Las palabras parecían llegar tarde, como si ya pertenecieran al pasado, y al mismo tiempo sonaban a un adiós que nadie quería leer en voz alta. Aquí es donde realmente comienza esta historia. No con la muerte, ni con la enfermedad, sino con una relación construida sobre la protección, no sobre la exigencia. Una relación donde la hija, Tatiana Schlossberg, pasó gran parte de su vida intentando no cargar más peso sobre los hombros de su madre. No cuidaba reglas, ni expectativas académicas, cuidaba emociones, cuidaba silencios. Cuidaba heridas que nunca fueron su responsabilidad, pero que decidió asumir desde muy joven. Eso no es algo que un niño aprende porque se lo enseñan. Es algo que un niño decide cuando percibe fragilidad en un adulto. Y esa decisión temprana cambia la manera en que se entiende todo lo que vino después. Tatiana Schlossberg falleció el 30 de diciembre de 2025, a los 35 años. La fecha es un hecho, lo que resulta difícil de comprender es lo que realmente significó. No dejó solo un esposo y dos hijos pequeños, dejó un reflejo inquietante de una historia que parece repetirse dentro de esta familia. Personas cercanas describieron la situación como demasiado simétrica para ignorarla. Las edades, los tiempos, la forma emocional de la pérdida, todo parecía demasiado familiar. Y esa familiaridad es lo que hace que este relato golpee más fuerte de lo esperado. Porque no se trata únicamente de otra tragedia asociada a un apellido famoso. Se trata de una hija convirtiéndose en aquello que pasó toda su vida tratando de no ser. Otra pérdida, otra herida, otro momento en el que su madre tendría que cargar con un dolor que no merecía. Para Tatiana, lo más insoportable no era morir, era lo que su muerte le haría a Caroline. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y permitirnos seguir contando historias que importan. Según personas cercanas a la situación, 5 semanas antes de su fallecimiento, Tatiana publicó un ensayo final en The New Yorker. Fue el 22 de noviembre de 2025. La fecha no fue casual. Coincidía exactamente con el aniversario número 62 del asesinato de su abuelo, el presidente John F. Kennedy. Quienes conocían su proceso creativo, aseguran que Tatiana nunca hacía nada al azar. Elegía fechas, símbolos y significados con una precisión casi quirúrgica. En ese ensayo, escribió sobre pasar toda su vida intentando ser buena. No extraordinaria, no brillante, simplemente buena, buena hija, buena estudiante, buena persona. Y entonces reveló algo que lo cambió todo. Dijo que había vivido intentando proteger a su madre. No impresionar al mundo, no sostener un legado público, sino proteger emocionalmente a Caroline Kennedy. Esa palabra, proteger, fue la que detuvo a muchos. Porque sugiere a una niña que percibió fragilidad en su madre mucho antes de lo normal. Sensibilidad, conciencia, una responsabilidad emocional que no debería pertenecer a un hijo. Personas cercanas a Caroline afirman que al leer esa frase entendió algo devastador.
que su hija había cargado con su dolor en silencio, sin que nadie se lo pidiera. Caroline nunca quiso eso, nunca lo pretendió, pero la intención no siempre impide la herencia emocional. El duelo se filtra, y para comprender cómo ocurrió, quienes conocen a la familia dicen que hay que retroceder, no a la infancia de Tatiana, sino a la de Caroline. Porque la arquitectura emocional de esta familia se construyó mucho antes, en el shock, la pérdida y el silencio. Y aquí es donde esta primera parte se detiene, porque lo que viene después no es solo tristeza. Es la repetición inquietante de un ciclo. Las edades comienzan a alinearse. La historia empieza a parecer un espejo. Y en el siguiente tramo, esa simetría se vuelve imposible de ignorar. Para entender por qué Tatiana Schlossberg creció sintiendo la necesidad de proteger a su madre, es necesario retroceder varias décadas y situarse en un momento que marcó para siempre a Caroline Kennedy. No como figura pública, no como heredera de un apellido histórico, sino como una niña. Caroline tenía 5 años, y estaba a punto de cumplir 6 cuando su padre fue asesinado. No lo supo a través de libros de historia ni de discursos solemnes. Lo supo, de noche, en su habitación, mientras dormía. Personas familiarizadas con aquel día relatan que su niñera se sentó al borde de la cama con lágrimas cayendo sin control. Cuando Caroline preguntó por qué lloraba, le dijeron que había ocurrido algo muy triste. Luego le dijeron la verdad, su padre estaba muerto. Así fue como la pérdida entró en su vida. No como una idea abstracta, sino como una realidad abrupta, que llegó en la oscuridad cuando aún era una niña pequeña. Según quienes conocen bien a la familia, ese momento nunca terminó del todo para ella, simplemente continuó. 2 semanas después, la familia se mudó a Georgetown, pero aquella casa se convirtió rápidamente en un lugar público. Extraños se reunían afuera, turistas miraban, la privacidad desapareció. Ante eso, su madre decidió moverse de nuevo. En el verano de 1964, se instalaron en un ático en el Upper East Side de Nueva York. El objetivo era simple y urgente. Privacidad, normalidad, seguridad. Durante un tiempo funcionó. Caroline fue a la escuela. La familia intentó vivir de manera discreta, casi invisible. Intentaron ser personas comunes. Pero la ilusión duró poco. En junio de 1968, Robert Kennedy fue asesinado. Caroline tenía 10 años. Para ella, y para su hermano, él se había convertido en una figura paterna sustituta. Esa pérdida reabrió todas las heridas. Personas cercanas a Jacqueline Kennedy en aquel periodo cuentan que su reacción fue visceral. Hablaba de un país donde los hombres Kennedy morían, una y otra vez. Decía que no quería que sus hijos crecieran en un lugar así. Meses después, se casó con Aristótle Onassis y trasladó a la familia a Grecia. No fue un gesto romántico. Fue una decisión impulsada por el miedo y la necesidad de protección absoluta. Ese entorno moldeó a Caroline. Creció en un mundo donde el amor podía desaparecer sin aviso. Donde la seguridad no se daba por sentada. Donde el silencio era una forma de supervivencia. Personas cercanas afirman que interiorizó por completo la filosofía de su madre. La privacidad es escudo, la compostura es armadura, mostrar menos es una manera de vivir más. Cuando Caroline se convirtió en madre, esa armadura no desapareció, se transmitió. Se casó en 1986 y formó una familia que, aunque públicamente simbólica, en lo privado fue deliberadamente silenciosa. Sus hijos crecieron lejos de cámaras, lejos del espectáculo, con la idea constante de que la vida real debía protegerse del ruido exterior. Ella solía hablar de una combinación muy específica, privacidad y propósito. Quería que sus hijos supieran quiénes eran sin quedar atrapados por lo que representaban. Sin embargo, como señalan expertos en dinámicas familiares de alto perfil, la presión no desaparece cuando se esconde. Simplemente se vuelve interna, silenciosa, autoimpuesta. Tatiana creció dentro de ese ambiente. Heredó la sensibilidad, la atención emocional, la capacidad de leer el estado de ánimo de su madre, sin que nadie dijera una palabra. Personas cercanas a la familia
explican que Tatiana no solo observaba, vigilaba, medía cada gesto. Cuidaba cada silencio, intentaba no convertirse en otra carga que su madre tuviera que soportar. Ese tipo de infancia produce adultos responsables antes de tiempo. Adultos que confunden amor con contención constante. Y eso ayuda a entender por qué, incluso antes de enfermar, Tatiana parecía vivir con la sensación de que su papel principal no era ser cuidada, sino cuidar. No pedir, sino sostener. No añadir peso, sino absorberlo. Punto. Aquí se empieza a dibujar el patrón. Una madre que aprendió a sobrevivir ocultando el dolor. Una hija que aprendió a amar, protegiendo a esa madre del mismo dolor. Y en la siguiente parte, veremos cómo esa dinámica se trasladó a la vida adulta de Tatiana, a sus decisiones, así que a su carrera, y finalmente al momento en que la protección dejó de ser posible. En la vida adulta, Tatiana Schlossberg parecía haber logrado exactamente lo que se esperaba de alguien criada entre silencio, disciplina emocional y sentido del deber. Desde fuera, su trayectoria era impecable. Estudios en Yale, luego en Oxford, periodismo, libros, reconocimientos. Una carrera construida con coherencia y propósito, pero quienes la conocían de verdad, sabían que su motivación nunca fue el brillo, ni el apellido. Era algo mucho más íntimo. Tatiana eligió escribir, no por ambición pública, sino porque era la única forma que conocía de ordenar el mundo. Personas cercanas afirman que escribía para entender, no para destacar. Para poner nombre a cosas que en su familia casi nunca se decían en voz alta. Sus textos, incluso los más técnicos, siempre tenían una capa emocional subterránea. Había en ellos una obsesión por la responsabilidad, por el impacto de las decisiones humanas, por lo que se hereda sin querer. Su libro sobre cambio climático no fue un gesto ideológico, fue una extensión natural de su manera de pensar. Pensar en el futuro, en lo que dejamos atrás, en quién paga el precio. Esa lógica también se trasladó a su vida personal. Se casó, formó una familia, y se convirtió en madre con la misma seriedad con la que había abordado todo lo demás. No como un rol romántico, sino como una tarea profunda. Personas del entorno familiar cuentan que Tatiana era una madre intensamente presente, pero también profundamente vigilante de sí misma. Se preguntaba constantemente si estaba haciendo lo suficiente, si estaba siendo justa, si estaba dejando huellas correctas en sus hijos. No hablaba de miedo, pero lo administraba. No hablaba de culpa, pero la cargaba. Y en el centro de todo seguía estando su madre. Acompañó a Caroline Kennedy en viajes diplomáticos. La observaba en espacios oficiales, midiendo palabras, sosteniendo gestos, manteniendo la compostura que había aprendido desde niña. Tatiana entendía ese lenguaje sin que nadie se lo explicara. Sabía cuándo no interrumpir, sabía cuándo sonreír, sabía cuándo proteger. Para muchos, madre e hija parecían alineadas de forma natural. Para Tatiana, esa alineación era trabajo constante. Quienes estuvieron cerca describen a Tatiana como cálida, irónica, inteligente y silenciosamente intensa. No necesitaba dominar una habitación para hacerse notar, prefería escuchar. Prefería anticiparse, prefería reducir el impacto emocional de las cosas difíciles antes de que ocurrieran. Vivía con la sensación de que, si se mantenía lo suficientemente atenta, podría evitar el dolor. Al menos el dolor ajeno. Pero hay un punto en el que esa estrategia deja de funcionar. Y ese punto llegó después del nacimiento de su segunda hija. Lo que debía ser un momento de plenitud, se convirtió en una frontera. El parto fue complicado, hubo una hemorragia grave, intervenciones de urgencia. Los médicos detectaron algo extraño en los análisis posteriores. Cifras imposibles de ignorar. A partir de ahí, todo cambió de velocidad. El diagnóstico llegó sin dramatismo, pero con brutal claridad. Una leucemia extremadamente rara y agresiva. Tratamientos intensivos. Hospitalizaciones prolongadas, transfusiones, trasplantes, ensayos clínicos. Cada paso era una batalla.
Y según personas cercanas, Tatiana nunca se permitió una sola pregunta en voz alta que girara en torno a por qué a ella. Su preocupación iba en otra dirección. Lo que más la atormentaba no era el dolor físico ni la posibilidad de morir. Era la idea de convertirse en una nueva herida en la vida de su madre. De repetir un patrón que había marcado a Caroline desde la infancia. De convertirse en otra ausencia que tendría que ser explicada a niños demasiado pequeños para entenderla. Esa idea, dicen, la perseguía más que cualquier síntoma. Aún así, Tatiana siguió escribiendo. No para despedirse, sino para dejar orden, para dejar contexto. Para dejar una versión de sí misma que no estuviera reducida a una cama de hospital. Su último ensayo no fue un grito, fue una conversación serena con el tiempo, con la memoria. Con la posibilidad de desaparecer sin desaparecer del todo. En la siguiente parte, entraremos en ese texto final. En lo que decidió decir, cuando ya sabía que no había margen, en cómo eligió las palabras. Y en por qué ese ensayo no solo explicó su propia vida, sino que obligó a su madre a enfrentarse a algo que había pasado décadas evitando. El ensayo final de Tatiana Schlossberg apareció cuando su cuerpo ya estaba agotado, pero su mente seguía extraordinariamente lúcida. Fue publicado pocas semanas antes de su muerte, y quienes participaron en el proceso editorial han dicho que llegó prácticamente terminado, sin titubeos, sin correcciones emocionales de último momento. No sonaba como alguien rindiéndose, sonaba como alguien organizando lo que quedaba. Tatiana escribió sobre el tiempo como si fuera algo tangible, sobre la presencia como un esfuerzo consciente. Admitió que estar en el presente era más difícil de lo que la gente cree, especialmente cuando el miedo dijo que intentaba no huir del dolor, pero tampoco aferrarse a él. Dejar que los recuerdos pasaran sin empujarlos ni retenerlos, como una forma de no desaparecer antes de tiempo. En esas páginas habló de sus hijos con una precisión que dolía. No desde la idealización, sino desde la preocupación concreta. Se preguntó qué recordarían. Se preguntó si su hijo mezclaría recuerdos reales con fotografías. Se preguntó si su hija tendría algún recuerdo propio o solo historias prestadas. Ese miedo no era abstracto, era práctico, era cotidiano. Era el miedo de alguien que entiende que la memoria se construye, no ocurre sola. También dejó claro que no quería ser reducida a su enfermedad. Recordó quién era antes del hospital: escritora, periodista, madre, una persona con intereses, humor, convicciones. Insistió en que su vida no se resumía en una habitación blanca ni en cifras médicas. Esa insistencia era un regalo para sus hijos, pero también una declaración de dignidad. Durante ese mismo periodo, su cuerpo atravesaba pruebas extremas: quimioterapia, trasplantes de médula, tratamientos experimentales. Hubo momentos de mejoría y recaídas rápidas. En un punto, una infección atacó órganos vitales y tuvo que aprender a caminar de nuevo. No podía cargar a sus hijos, no podía sostenerlos como quería. Y aún así, según quienes la acompañaron, seguía preguntando más por los demás que por sí misma. Caroline Kennedy estuvo presente casi todos los días, sentada a su lado, tomándole la mano, manteniendo la compostura que había aprendido desde niña, intentando no mostrar miedo para no cargar a su hija con más peso. Tatiana lo percibía, lo escribió. Dijo que sentía el dolor de su familia incluso cuando intentaban ocultarlo. Esa capacidad de leer lo no dicho nunca la abandonó. Hubo una frase en el ensayo que, según personas cercanas, dejó a la familia en silencio. Tatiana escribió que estaba añadiendo una nueva tragedia a la vida de su madre, y que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. No hablaba de culpa en términos morales, hablaba de la imposibilidad de cumplir su promesa implícita de protección. Esa línea cambió la forma en que muchos entendieron todo. Porque revelaba el núcleo de su lucha. No era contra la enfermedad, era contra el patrón, contra la repetición. Contra la idea de que, por más cuidado que pusiera, por más buena que intentara ser, había cosas que no estaban bajo su control.
En paralelo, el mundo exterior seguía girando, y lo público se cruzó con lo íntimo de una manera incómoda. En sus escritos, Tatiana también expresó críticas hacia decisiones políticas relacionadas con salud y ciencia. No como un ataque personal, sino como una defensa apasionada de la investigación, de la medicina, de la responsabilidad pública. Esas palabras cobraron un peso distinto al ser escritas desde una cama de hospital. Caroline, meses antes, ya había tomado una postura pública similar. Había advertido sobre los peligros de ciertas narrativas, y había hablado con dureza inusual para alguien tan reservada. Madre e hija, en su tramo final juntas, estaban alineadas, no desde el enojo, sino desde la urgencia. Desde la convicción de que algunas cosas importan demasiado como para callarlas. Después de la muerte de Tatiana, el silencio volvió. No hubo declaraciones extensas. No hubo exposiciones emocionales. La familia comunicó la pérdida de manera breve, sobria, casi mínima. Para quienes conocen a Caroline, eso no fue frialdad, fue supervivencia. Fue la única forma que conoce de seguir adelante. Y aquí es donde esta parte se cierra. Porque a partir de ese momento, la historia deja de ser solo la de una hija que muere joven. Se convierte en la de una madre, que debe enfrentar la repetición exacta de una herida que ha definido su vida entera. En la siguiente parte, veremos cómo esa simetría se vuelve imposible de ignorar, y cómo el pasado y el presente comienzan a superponerse de una manera inquietante. A partir de la muerte de Tatiana Schlossberg, muchas personas cercanas a la familia comenzaron a notar algo que resultaba difícil de expresar sin incomodidad. No era solo el dolor, era la forma del dolor. Las edades empezaban a alinearse, los tiempos parecían reflejarse. La historia no se repetía exactamente, pero rimaba de una manera perturbadora. Cuando Tatiana murió, su hijo tenía alrededor de 3 años, su hija no había cumplido aún los 2. Personas del entorno familiar señalaron en voz baja que esas edades coincidían casi de manera exacta con las que tenían Caroline Kennedy y su hermano cuando su padre fue asesinado. Esa coincidencia no ofrecía consuelo, al contrario, hacía que todo se sintiera más pesado, más familiar, más difícil de aceptar. De pronto, Caroline se encontró en el lugar que había temido toda su vida, el lugar que su madre ocupó después de Dallas. La tarea imposible de mantener viva la presencia de un padre o una madre en la mente de niños demasiado pequeños para recordarlos por sí mismos. No a través de grandes discursos ni mitologías, sino mediante gestos cotidianos, historias simples, rituales discretos. Lo irónico es que la vida adulta de Caroline estuvo dedicada a hacer exactamente lo contrario. A reducir la visibilidad, a proteger a los suyos del foco público. A minimizar el impacto del mundo exterior, pero ahora la tarea era distinta. Ya no se trataba de ocultar, se trataba de mostrar con cuidado. De asegurarse de que Tatiana existiera para sus hijos no como una figura distante, sino como una presencia real. Ese cambio de rol no fue solo práctico, fue emocionalmente devastador. Porque obligó a Caroline a revivir su propia infancia desde el otro lado. Ella sabía mejor que nadie lo que significaba crecer con un padre que existía principalmente a través de fotografías y relatos ajenos. Sabía lo que era vivir rodeada de un duelo que no siempre coincidía con sus propios recuerdos. En ese contexto, las palabras finales de Tatiana adquirieron otra dimensión. Su ensayo ya no era solo una reflexión personal, se convirtió en una especie de mapa, un intento consciente de dejar huellas claras. De ofrecer a sus hijos una versión de sí misma que no dependiera de interpretaciones externas. No un adiós, sino un punto de encuentro futuro. Tatiana escribió con la preocupación constante de no ser reducida a la enfermedad. Quería que sus hijos supieran quién era ella, más allá del hospital. Por eso habló de su trabajo, de sus ideas, de su manera de ver el mundo. Quería que, cuando preguntaran por ella, hubiera algo más que tristeza como respuesta. Para Caroline, leer eso no fue una experiencia teórica, fue un espejo. Ella había crecido exactamente así. Intentando reconstruir a su padre a partir de fragmentos cuidadosamente seleccionados por otros.
Comprendía perfectamente ese miedo a convertirse en una imagen en lugar de una memoria. Y comprendía el peso de ser quien administra esos fragmentos. Al mismo tiempo, el entorno público de la familia añadía otra capa de tensión. En los meses previos a la muerte de Tatiana, hubo un enfrentamiento visible dentro del propio clan, relacionado con posiciones políticas y de salud pública. Tatiana había expresado críticas claras. Caroline había hecho lo mismo. No como espectáculo, sino como advertencia, como línea ética. Ese conflicto hizo que lo privado y lo público se mezclaran de una forma incómoda. Una hija joven, gravemente enferma, escribiendo sobre ciencia y responsabilidad. Una madre enfrentando debates públicos mientras acompañaba a su hija en el hospital. Para muchos observadores, esa coincidencia fue difícil de digerir. Para la familia, fue simplemente otra carga. Tras la muerte de Tatiana, no hubo explicaciones extensas, no hubo narrativas controladas. El silencio volvió a ocupar su lugar habitual. Y ese silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de trabajo invisible: cuidar a los niños, construir recuerdos, elegir palabras, decidir qué contar y cuándo, repetir historias sin convertirlas en leyenda. En este punto, la historia deja de parecer solo una tragedia personal y empieza a sentirse como un ciclo que se resiste a romperse. Una familia que ha aprendido a sobrevivir, transmitiendo memoria en lugar de ruido. En la última parte, veremos cómo ese trabajo silencioso se convierte en una forma de resistencia y qué queda cuando el dolor ya no puede ocultarse detrás del apellido. En la etapa final de esta historia, todo se reduce a una pregunta silenciosa, que nadie formula en voz alta, pero que lo atraviesa todo. ¿Qué hace una madre cuando la persona a la que pasó la vida protegiendo ya no está? ¿Y cómo se cuida a dos niños, para que no sientan que fueron abandonados por alguien que nunca quiso irse? Las últimas reflexiones de Tatiana Schlossberg no sonaron como las de alguien que se rendía. Sonaron como las de alguien que intentaba sostener el significado cuando el tiempo se estaba agotando. Escribió sobre la dificultad de estar presente, sobre lo complicado que resulta habitar el momento cuando el miedo ocupa tanto espacio. Admitió que no siempre lo lograba, que a veces la mente se iba al pasado o al futuro porque el presente dolía demasiado. Habló de observar a sus hijos crecer mientras ella misma regresaba emocionalmente a su propia infancia. De sentirse al mismo tiempo madre y niña, de ver en sus hijos las versiones de sí misma que alguna vez fue. Esa sensación de estar en dos lugares a la vez no era poética, era concreta. Era la experiencia de alguien que entiende que su historia está cerrando un círculo. Personas cercanas dicen que esa idea quedó grabada en Caroline Kennedy. Porque ahora, es ella quien ocupa exactamente ese punto intermedio. El puente entre una madre que ya no está, y unos niños que aún no pueden recordarla por sí solos. Ese puente no se construye con discursos, se construye con repetición paciente. Con historias contadas una y otra vez hasta que dejan de sonar ajenas. Tatiana escribió sobre engañarse a sí misma pensando que recordaría todo para siempre. Que incluso después de morir seguiría recordando. Luego se corrigió. Nadie sabe cómo es la muerte. Nadie puede prometer memoria desde el otro lado. Ese reconocimiento, tan humano y tan frágil, es lo que vuelve su texto tan difícil de leer. Porque muestra a alguien intentando crear recuerdos que ella misma nunca usará para que otros sí puedan hacerlo. Según quienes trabajaron con ella, su ensayo fue publicado casi sin edición. Estaba completo, cerrado. El editor lo describió como honesto y generoso. Palabras que, en ese contexto, significan que importaba, que no era solo literatura. Era un acto de cuidado, un contenedor para el futuro. Caroline entendió eso de inmediato, no como lectora, sino como madre que ha vivido exactamente ese vacío. Ella sabe lo que es crecer con un padre que existe más como historia que como recuerdo. Sabe lo que es vivir rodeada de duelo ajeno, y también sabe lo que su propia madre demostró. Que el amor puede cruzar el tiempo si se construye con intención.
Por eso, según personas cercanas, ese es ahora su enfoque. No el espectáculo, no el apellido, no la política. El trabajo cotidiano de mantener a Tatiana viva en gestos pequeños, en fotografías, en la manera de decir su nombre para que no suene distante, en las historias que se repiten hasta que se sienten propias. Ese trabajo no termina. Es el mismo que hizo Jacqueline Kennedy. El mismo que Caroline hizo para sus hijos después de perder a su hermano. Es un trabajo silencioso, sin aplausos, pero esencial. Y es ahí donde esta historia encuentra su verdadero cierre. No en la tragedia, no en la idea de un destino cruel, sino en la resistencia. Caroline Kennedy ha perdido a su padre, a su tío, a su madre, a su hermano, y ahora a su hija. Más pérdidas de las que la mayoría puede imaginar, y aún así sigue adelante. No por fortaleza heroica, sino porque el amor exige continuidad, incluso cuando duele. Tatiana parecía haberlo entendido. Su último texto no hablaba de desaparecer, hablaba de permanecer de otra forma, de seguir presente en quienes ama, y ahora es Caroline quien sostiene esa tarea. Una vez más. Mantener viva la memoria cuando la ausencia intenta borrarla. Si esta historia resuena, no es solo por el apellido, es porque todos compartimos el mismo miedo, ser olvidados. Convertirnos en una imagen en lugar de una presencia. Tatiana nombró ese miedo. Y su madre ahora carga con la respuesta. El amor no termina cuando alguien se va, cambia de forma. Se vuelve memoria, se vuelve cuidado, y a veces se convierte en una abuela sentada en el suelo contando a un niño quién fue su madre. Eso no es una maldición, es un acto de amor que se niega a desaparecer.